Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Samuel, bienvenido a la tutoría de repaso 6 de tendencias en la educación curriculares en educación matemática. Quiero comentarles, bueno, quizás hasta que ya se hayan incorporado más estudiantes sobre alguna información. Bueno, entonces, esperando que se conecten, vamos a iniciar entonces sobre las competencias en educación matemática. Este contenido es bastante sonado, lo hemos escuchado mucho de hace algunos años hacia acá, acerca de las competencias básicas en educación matemática. Samuel, ¿qué entiende usted cuando hablamos de competencias? De manera general, competencias. Serían como todas las habilidades que debe adquirir el estudiante después de haber pasado un proceso de formación que lo vuelve capaz de desarrollar ciertas actividades. Excelente. Así es, ¿verdad? Habilidades y destrezas también que se van desarrollando dentro del proceso de formación. Cuando hablamos de competencias, hablamos que el desarrollo de estas habilidades y destrezas tienen que ser evidenciadas, ¿verdad? O puestas en práctica fuera del aula, fuera de la escuela. Entonces, cuando hablamos de competencias, es exactamente lo que usted dice. Pero cuando hablamos de competencias básicas en educación matemática, la misma definición podríamos aplicar, pero concretándolo ya a esa disciplina, con los elementos propios, ¿verdad?, de la disciplina, y que de manera concreta se definen cuáles son esas competencias básicas en la educación matemática, que desde los primeros años de escolarización se deben ir trabajando con los estudiantes. Entonces, veamos un poco acerca de la definición de la competencia matemática, ya dentro de esta disciplina. Es la capacidad de un individuo de identificar y comprender el papel de las matemáticas en el mundo actual, emitir juicios bien fundamentados y utilizarlas y comprometerse con ellas de manera que puedan satisfacer las necesidades de la vida del sujeto como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. Observemos que al hablar de competencias matemáticas va mucho más allá de lo que dijimos hace un momento, que es el desarrollo de habilidades y destrezas. Unido a esto que habíamos dicho, le podemos agregar esto, que es la capacidad de que el individuo identifique y comprenda el papel de las matemáticas en el mundo actual y obviamente en la vida diaria. También que puede emitir juicios bien fundamentados, es decir, no aceptar lo que puede observar y lo que se le pueda estar dando, sino que él pueda cuestionar las situaciones que se le presentan y pueden, a través de esa fundamentación matemática, emitir juicios también y que pueda utilizarlas. Aquí también hay algo importante, que es el compromiso que debe de adoptar el individuo con las matemáticas para que ese conocimiento matemático le pueda satisfacer las necesidades para que él pueda evolucionar, ¿verdad?, dentro de la sociedad o poder promoverse para él mismo y para los demás una vida más digna, una vida más independiente o autónoma, en donde sea capaz también él de poder construir. Entonces, dentro de su contexto, entonces, o dentro de su realidad, entonces cuando hablamos de competencia matemática son todos estos factores, ¿verdad? En otras palabras, es la capacidad del individuo para poder desenvolverse en la vida diaria en aquellas situaciones donde se requiere matemática, pero que se pueda desenvolver de una manera exitosa,
porque esa es una de las palabras claves, ¿verdad?, del concepto de competencia. También podemos hablar que forman parte de la competencia matemática los siguientes aspectos. Sumado a la definición que se tiene, hay otros elementos que hay que agregar, que son la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos, distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, en situaciones reales o simulados de la vida cotidiana. También la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de diversas informaciones, y también la disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las situaciones que contienen elementos o soportes matemáticos, así como la utilización cuando la situación lo aconseja, basados en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. Quiero preguntarle, Samuel, ¿usted está observando la presentación? No, no se mira. No se mira. Buenas noches, lo mismo le iba a decir. Buenas noches. Bueno, quizás, gracias por informarme. Si así es, y Samuel no, pues quizás no sabía que estaba presentando, pero bueno. Vamos a compartir entonces. Vamos a intentarlo porque creo que bueno, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí hoy sí lo pueden observar. Buenas noches, hoy sí ya se mira. Muchas gracias. Buenas noches, Silvia. Bienvenidas. Bueno, decía la disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las situaciones que contienen elementos o soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basado en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. Estos elementos, que solamente lo escucharon, también forman parte de las competencias matemáticas. La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos y la puesta en práctica de procesos de razonamiento, juntamente con la disposición favorable y progresiva, seguridad y confianza hacia la información y las situaciones que contienen elementos o soportes matemáticos. Bueno, el desarrollo de las competencias matemáticas supone aplicar aquellas destrezas, y fíjese que también algo importante son la actitud que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático utilizando las herramientas de apoyo adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. Observe usted que la competencia matemática implica también el desarrollar esas destrezas y habilidades, pero también una actitud que debe de manifestar el individuo para poder uno conocer o construir el conocimiento matemático, tener un adecuado uso del lenguaje matemático
la capacidad de poder emitir juicios a través de la argumentación matemática, poder también hacer uso de todas aquellas herramientas, lo llaman acá, de apoyos adecuados para poder integrar todas estas herramientas de apoyo para poder resolver una situación de la vida real. En otras palabras, hablamos que las competencias matemáticas desarrolladas en un individuo, va a ser posible que este individuo pueda transferir ese conocimiento del aula a la vida real, porque de eso se trata. Los conceptos básicos sobre el término competencia. Hay otros autores, y hay varios autores, que hacen una definición de competencias. Todos coinciden en algunos elementos, pero hay unas claras diferencias entre los elementos entre un autor y otro, porque algunos agregan otros elementos. Una de las definiciones es la de Nice. Para él, puede comprender o entender que competencia es la habilidad de entender, buscar, hacer y usar las matemáticas en una gran variedad de situaciones y contextos en los cuales la matemática juega o podría jugar un papel importante. Observe usted que hay varios elementos, quizás de una manera más desglosada, como son estos procesos, digamos, que deben de combinarse para poder entender una situación matemática y poderla resolver. Las definiciones de competencia giran de la idea de que la competencia matemática debe ser capaz de poner en práctica los conocimientos aprendidos para resolver una situación cotidiana. Entonces, cuando hablamos de competencias, no nos referimos a competencias para que el individuo pueda desenvolverse con éxito en su vida laboral, sino que va mucho más allá, que se pueda desenvolver con éxito en su vida diaria, en su vida cotidiana, y consecuentemente va a poder desarrollarse con éxito, garantía de éxito en la vida laboral, si éste es capaz de poder poner en juego ese conocimiento matemático. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona es capaz de poder transferir ese conocimiento desde el aula hacia la vida? Va a provocar o va a permitir que este individuo tenga una vida más digna, lo que decía hace un momento, autónoma, reflexiva y comprometida con nuestro alrededor. Es decir, una vida digna no solamente para él, sino para quienes están a su alrededor, como la familia, y extendámonos un poco más, que pueda aportar para una vida en comunidad más digna también. Podemos aplicar también esos términos. Las carencias que supone no tener competencias matemáticas son, fíjese usted, las consecuencias o el alcance de no desarrollar competencias en matemáticas. Uno, imposibilita entender la información o provoca distorsión en ella. Y cuando hablamos de información, la información de la realidad, o podemos entenderla de manera equivocada, también impide enfrentarse con libertad y racionalidad al consumo de bienes y a la utilización de servicios sociales. También dificulta la organización personal, familiar y social de las personas, ya que evita la creación de estrategias y la planificación de buenas decisiones donde los números aparezcan. También reduce sus pretensiones laborales en la búsqueda de empleo. Favorece la falta de escepticismo, reduciendo la capacidad crítica de las personas.
y también impulsa a evitar los números, lo que impide dar los pasos siguientes en la búsqueda de entendimiento de realidades y en la comprensión de problemas económicos, políticos y sociales. Observe usted que estas son prácticamente el alcance en la vida diaria, en la vida personal, en la vida laboral de una persona que no haya desarrollado competencias matemáticas. Entonces, es necesario que un niño, un joven, de su proceso de formación, el docente cree esas condiciones en donde, ya lo habíamos hablado antes, en donde el docente puede acercar al estudiante lo más posible a su realidad. Solo de esa manera será posible el desarrollo de las competencias matemáticas. Se trata que el docente cree situaciones en donde se puede utilizar la modelación matemática, donde sea posible la simulación, situaciones artificiales creadas por el docente, pero situaciones que sean muy cercanas a la vida del estudiante. Por tanto, los contenidos en matemática, más que tomar en cuenta el desarrollo de contenidos, se trata que esos contenidos sean adaptados, sean contextualizados. Y ya lo hemos hablado mucho, y hemos hablado mucho acerca de eso, de la necesidad que el docente pueda acercar al estudiante lo más posible a su realidad, en donde se puedan desarrollar o construir el conocimiento matemático. Si esto es posible, se va a reducir significativamente estas situaciones. Entonces, más que aprender mecánicamente esos procesos de matemática y poder sentir, o el estudiante sentir que es exitoso y que es muy inteligente en matemática porque puede resolver de una manera mecánica, aplicando algoritmos, ejercicios. Se trata que el estudiante también pueda comprender su realidad a través de este conocimiento matemático. Pero en la formación escolar es el docente el responsable del desarrollo de estas competencias. Hay que aprovechar entonces el tiempo que los estudiantes pasan en las aulas, aprovecharlo al máximo, poder crear esas situaciones al inicio. Probablemente nos va a costar poder diseñar nuestras clases así. Y si usted diseña una clase proponiendo situaciones artificiales o situaciones que los mismos estudiantes puedan proponer, vamos a estar entonces trabajando con un enfoque basado en competencias. La evaluación, bueno, el diseño de las actividades y la evaluación misma tendría que ir también adaptado a ese enfoque y no solamente las actividades. La estructuración del currículo por competencias, las competencias a partir de las necesidades. Observe usted que hay algo importante aquí. Es el desarrollo de las competencias matemáticas a partir de las necesidades de los estudiantes, no a partir de los contenidos. Si bien es cierto, jóvenes, y aquí yo lo he mencionado más de alguna vez, y es que en el programa no se pueden eliminar contenidos. Lo que usted puede hacer es priorizarlos y contextualizarlos. Eso sí podemos hacerlo, lo podemos adaptar al contexto, podemos priorizar algunos, y de hecho, cuando nosotros, desde que venimos trabajando con los libros Smart, tuvimos la oportunidad de poder asistir el primer y segundo año después de puesto en marcha este programa. Siempre en las reuniones se partía del avance de los contenidos, como íbamos en los contenidos. Entonces, todos coincidíamos que no íbamos todos al mismo
como en el mismo contenido, ni habíamos avanzado como se esperaba. Entonces, ¿qué es lo que se hacía y todavía se hace? Solamente que le llaman priorización de contenidos. Y es que dentro de esas reuniones le llamaban los contenidos remediales, es decir, contenidos priorizados, que el docente tenía que tomar una estrategia u otra para que el estudiante avanzara en su casa con aquellos contenidos que no iban a ser desarrollados en el aula, pero que debían desarrollarse. Entonces, hago esta aclaración porque cuando hablamos de competencias enfocadas en necesidades, se trata que ese contenido matemático pueda ser adaptado a esas necesidades y no eliminar contenidos del programa porque no se puede. Pero pensar en competencias es tener en cuenta los contextos de aprendizaje, olvidar los contenidos como eje vertebrado del currículo y pensar más en la búsqueda de capacidades necesarias en la vida adulta. Es decir, la proyección dentro de los años de escolarización o la visión es hacia la vida del estudiante una vez salga de las aulas, una vida laboral, una vida en sociedad, una vida en familia, donde este conocimiento matemático pueda ponerlo él en práctica en el resto de sus días. Por eso habla sobre la formación para una vida adulta. Dicho de otra forma, es entender las matemáticas como una actividad humana, más que como una ciencia, con lo que ello implica en la selección y tratamiento de contenidos y en la forma de aprendizaje. Entonces requiere que conozcamos muy bien a nuestro grupo de estudiantes, conozcamos el contexto, conozcamos la comunidad y podamos escuchar por parte de ellos o buscar estrategias para conocer cuáles son las necesidades y las expectativas que ellos tienen y el interés hacia la matemática, lo que ellos necesitan aprender. Una vez también hemos podido conocer a nuestros estudiantes, también podremos conocer sus formas de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, poder adaptar estas actividades de tal manera que ellos se puedan sentir a gusto, motivados, para que ellos puedan aprender. Sin motivación difícilmente va a haber aprendizaje. Y la motivación viene a partir también de la propuesta de las actividades. Se debe elegir los aprendizajes según las necesidades matemáticas de la persona. Aprender debe estar rodeado de descubrimientos que pueden ocurrir por inducción y no por deducción sobre productos ya acabados. La generalización puede venir después. Se puede redescubrir lo ya descubierto. Quiero hacer un paréntesis acá y quiero hacer una pregunta sobre este párrafo. Dice que se debe elegir los aprendizajes según las necesidades matemáticas de la persona. Aprender debe estar rodeado, dice, de descubrimientos que puede ocurrir por inducción y no por deducción. Sobre productos ya acabados. La generalización puede venir después, dice. Se puede redescubrir lo ya descubierto. ¿Qué entienden ustedes acerca de esta idea? Yo le quiero comentar. Sí. Por ejemplo, yo entiendo eso. No sé si estoy equivocada, me corrigen. Por ejemplo, los albañiles, ellos durante todo el día utilizan matemáticas y no se dan cuenta de eso, pero si usted les pone el ejercicio, ellos no lo entienden así como escrito, ¿verdad? O académicamente. Pero si, por ejemplo, eso del teorema de Pitágoras, yo toda la vida me pregunté como para qué servía. Y un día a mí me explicaron que eso me explicó un ingeniero, que eso los albañiles lo utilizan mucho, pero ellos le dicen que sea escuadra o no sé qué, algo así. Entonces ellos no se dan cuenta que utilizan, o sea, ellos sí las aplican a la realidad
y no se dan cuenta que lo están haciendo. Ya si uno les explicara como uno lo entiende, pues creo que en ambas partes, ¿verdad? Yo quedara perdida que como ellos me lo explicaran y ellos igual de mi forma al escucharlo. Creo que por ahí va lo del párrafo. Muchas gracias, Beatriz. ¿Otro comentario? Pues ahí está refiriendo también a la metodología de la resolución de problemas, porque dice que hay que dejarlos que descubran, que no hay que darle las cosas ya acabadas, sino que hay que permitirles a ellos que ellos mismos descubran su conocimiento. Entonces, por eso dice que debe ser por inducción, porque ellos son los que tienen que llegar a eso, pues al resultado, y no ir de un solo y decirle, vaya, esto es así, así de un solo el concepto o la definición, ¿verdad? Sino que ellos, trabajando ellos, descubriendo el concepto, por ejemplo, lo van a entender mejor. Muy bien, gracias. En respecto a lo que Beatriz comenta, estos son, ¿cómo le digo? Los albañiles son, y hasta algunos han llegado como a decir que a veces los albañiles tienen más conocimiento que los mismos ingenieros. Los albañiles se hicieron en la práctica, y lo que usted dice es cierto. Ellos saben aplicar el conocimiento, pero cada uno de los albañiles creó su propio sistema de aprendizaje que le permitió formar esquemas mentales que le permitió llegar a comprender todos esos procedimientos que para hacer una fundamentación, por ejemplo, lo que usted mencionaba, son necesarios poder aplicar estos conocimientos que el albañil no sabe que tienen una fundamentación matemática. El albañil ha desarrollado habilidades matemáticas, pero ¿sabe cuál es la limitación? La limitación, aunque el albañil haya desarrollado competencias matemáticas para su vida laboral, no quiere decir que estas competencias matemáticas puede ayudarle para la vida personal. Contrario a esos procesos de formación escolares. ¿Por qué? Porque en la escuela el docente puede crear situaciones que puedan integrar otras áreas, otras disciplinas, poder poner al estudiante en diferentes contextos para que él se enfrente a la situación planteada y la pueda resolver, y después en algún momento determinado lo que ya aprendió tal vez no se recuerde, pero la misma memoria va a hacer que él recuerde y él ponga en práctica. Entonces, el aprendizaje por inducción, también como Silvia lo mencionaba, también es uno de los métodos de resolución de problemas. Este método es a partir de casos particulares. En otras palabras, no nos enfoquemos en darle al estudiante la parte general como la parte, es decir, para los casos generales, por ejemplo, una expresión matemática, sino que el mismo estudiante descubra a través de los casos particulares esa expresión matemática, por ejemplo. Dice la teoría, y no por deducción, sino que no se lo demos nosotros. Usted cree en la situación, cree en las condiciones, oriente, para que el mismo estudiante, paso a paso, vaya por ese camino. Sobre, dice, productos ya acabados, es decir, situaciones que nosotros, por ejemplo, ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, podemos reproducir o replicar cierta situación, lo que ya hablábamos también en una de las unidades, la importancia de la historia matemática, de la matemática. Poder también, dentro de ese diseño de actividades, poder tomar en cuenta, por ejemplo,
como Pitágoras, por ejemplo, cómo planteó y cómo demostró su teorema. Puede ser así. También poder replicar otro experimento que el docente ya sabe a qué resultado va a llegar, pero queremos que el estudiante pueda experimentarlo. ¿Qué sintió aquel matemático, aquel científico cuando llevó a cabo ese experimento? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Replicar una situación en donde nosotros ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que de esa manera le estamos enseñando al estudiante a dar sus primeros pasos. Cuando ya el estudiante esté acostumbrado a estas situaciones donde el docente propone situaciones, en algún momento no van a ser ya sobre procesos o productos ya acabados, sino que el mismo estudiante va a ir a descubrir. Entonces, partamos por lo que ya está descubierto. O sea, por aquí dice el texto, enseñémosle al estudiante a redescubrir lo que ya está redescubierto. Es decir, llevémoslo nuevamente al estudiante a que demuestre el teorema de Pitágoras como él lo demostró. Que podamos poner al estudiante situaciones matemáticas a que a través de la práctica pueda demostrar un teorema sin saber que lo está demostrando. La parte formal, a través de los símbolos, las relaciones entre estas cantidades, entre estas propiedades, puede venir después. Por eso aquí habla la generalización, puede venir después. O sea, démosle énfasis a esos casos particulares, a esos casos prácticos donde el estudiante puede experimentar, donde él pueda hacer, para que partamos de lo más sencillo, que redescubra lo ya redescubierto. Los estudiantes son personas en situación y no en expectativa. Es decir, los estudiantes tienen necesidades que deben de ser resueltas. No podemos suponer cuáles son esas necesidades que el estudiante va a enfrentar de aquí a 10 años, 15 años, cuando él ya se enfrenta a su vida laboral. No. Son personas que en ese momento, en tiempo real, tienen necesidades de acuerdo a su edad también, que necesita ser resuelta, como también esa necesidad del conocimiento matemático debe de ser aprovechado porque hay una madurez también intelectual. Entonces debemos de aprovechar esos momentos con los estudiantes. Por eso veámoslo como personas en situación y no en expectativa. Por tanto, dice, 1. Consideran cualquier situación, actividad, espacio y tiempo como elemento didáctico fundamental. Observe usted los elementos. Cualquier situación, actividad, espacio y tiempo como elemento didáctico. 4 elementos fundamental. De ahí la importancia de enseñar con la cabeza puesta en esas situaciones y actividades. Prefieren adquirir técnicas, recursos y procedimientos que puedan utilizar en su vida diaria y les permita mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, el caso que menciona también Beatriz. ¿Quién sabe si el albañil, que es muy bueno en lo que hace, tuvo sus conocimientos matemáticos en la escuela? Ahí él conoció, algunos conceptos matemáticos que fue trabajado por él, fueron construidos, y ahora esas habilidades, ese conocimiento matemático, ahora él ha puesto en práctica en su vida laboral. También valoran la adquisición y desarrollo de capacidades, habilidades técnicas y destrezas que les faciliten su formación permanente, autónoma, posterior. Piensan en lo que les puede servir. Fíjese que acá ya estamos hablando de una formación autónoma, es decir, el estudiante elige qué es lo que le va a servir.
qué es lo que él va a atesorar, porque no todo, y eso hay una gran verdad, no todo los estudiantes, no todo el conocimiento matemático es también, digamos, atesorado, por decirlo así, o retenido por el estudiante. La misma vida del estudiante, bueno, nosotros somos producto también de un proceso de formación y nosotros hemos desechado alguna información, hablándolo de manera general, que en el proceso de formación nos fue proporcionado, fueron trabajados, pero que siendo que no fue necesario para nuestra vida, fue desechado. Pero ahora el estudiante, bueno, pero nosotros también decidimos qué es lo que nos iba a servir, pues por ahí anda esa idea también. El aprendizaje es una actividad secundaria y pasan poco tiempo en la formación formal. Por eso la urgencia de aprender lo que más y mejor puedan usar. Fíjense que esto es cierto. ¿Cuántos años pasa un estudiante en escuela? ¿Haga cuentas? Como 14 años. Entre 14 a 15, ¿verdad? Aproximadamente. Si el niño empieza su formación desde prekinder, estamos hablando de, sí, 14 o 15 años aproximadamente. Y la vida de él fuera del aula, si llegara a vivir 85 años, es mucho más que eso, ¿verdad? A eso se refiere. El aprendizaje es una actividad secundaria y pasan poco tiempo de la vida en este proceso de formación. Por eso decía, y lo dije varias veces, es necesario que el docente aproveche el tiempo con los estudiantes, que cada momento en que el docente interactúa con el estudiante sea un momento bien aprovechado, donde el estudiante siempre se sienta retado, siempre se sienta motivado para poder aprender. También poseen conocimientos previos, algo importante. No podemos considerar a los estudiantes como una mente, ¿verdad? Totalmente blanca, sin ningún conocimiento. Claro que sí lo tienen. A unos niñitos que llegan a prekinder ya llevan información, este conocimiento adquirido de la experiencia de su vida en familia, mayormente en los niños, porque es ahí donde el mayor tiempo pasan, ¿verdad? Con su familia. Bueno, poseen conocimientos previos adquiridos mediante la experiencia diaria y buscan la posibilidad de ampliarlos, basado muchas veces en los anteriores. De ahí la importancia de rodear la enseñanza de situaciones relacionadas con la vida cotidiana. Estas situaciones también relacionadas con la experiencia que ya tiene el estudiante, porque dos cosas pueden pasar. Estas situaciones que el docente ha de proponer pueden ayudar al estudiante para que amplíe el conocimiento sobre esta situación, o esta información que él ya posee le va a servir para enlazarlo al nuevo conocimiento. Entonces es necesario que el docente pueda proponer situaciones en donde enlace los conocimientos previos para cualquiera de los objetivos de aprendizaje propuestos. Bueno, ¿hay algún comentario o pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Comentarios? ¿No hay ningún comentario?
Por mi parte no. Bueno. Bueno, dado que creo yo que no sé si las compañeras se van a integrar, le iba a dar una información y que voy a hacer un paréntesis, voy a aprovechar el paréntesis para preguntarles si vieron la calendarización de los exámenes. Sí, la revisé. ¿Para cuándo es el examen? Ahorita le digo. Gracias. Quiero confirmar una información. Para el 26 está el ordinario y el diferido para el 3 de julio. Fíjese, sí, eso quería confirmar que el parcial está para el sábado 26 de junio, de 8 a 10. Y la prueba diferida está para el sábado 3 de julio. Sí. Ajá. Y la prueba de suficiencia está para el domingo 4 de julio, de 8 a 10. Entonces quería confirmar esa información para que estemos pendientes, ¿verdad? El sábado 26 de 8 a 10. Algo también que les comentaba en el grupo es que van a estudiar hasta la unidad número 7. Unidad que no se va a discutir en tutoría, pero sí va a ser evaluada. Y la tarea 3, fíjense que yo solo había visto más que todo en los avisos, que la tarea vencía hoy, por eso escribí eso, pero luego, ya buscando la información, porque Rosa Miriam me hizo la pregunta, revisé ya en el espacio de donde están las evaluaciones, tareas y evaluaciones, y me percaté, así que por eso es que corregí, ¿verdad? Pero usted tiene hasta el 13 de junio para que usted pueda entregar la tarea. Respecto a eso, ¿hay algún comentario o pregunta? Ninguna. No, de mi parte no. Bueno, no sé si Silvia y Samuel están en la tutoría, pero me pareciera que no. Aquí estamos. Vaya. Yo solo quizás con respecto al ensayo. Mire, yo soy mala para hacer ensayos, porque quizás no he entendido cómo es la cosa, ¿verdad? Pero preguntarle a usted si usted quiere el ensayo de lo que nosotros pensamos o más de algo investigado. Vaya, le voy a explicar. Fíjese que el ensayo es un escrito donde usted pone de manifiesto en ese escrito lo que usted piensa de un tema. Fíjese que el ensayo parte de una pregunta. Es como cuando nosotros reflexionamos sobre una situación que no entendemos o queremos profundizar. De la vida diaria, por ejemplo, usted está observando una situación y usted quiere ampliar e investigar qué está pasando. Y usted empieza a cuestionarse y a hacer algunas preguntas que merecen ser respondidas. El ensayo parte de ahí. Para empezar, usted elige un tema, y sobre ese tema, usted redacta una pregunta. El ensayo, entonces,
¿Cuál es el hilo de ideas en ese ensayo? El hilo de ideas son de manera secuencial y coherentes. Usted va enlazando esas ideas de tal manera que en conjunto esas ideas den respuesta a la pregunta que usted se planteó. Por eso cuando se hace un ensayo, siempre se parte de plantear al menos una pregunta. Porque el hilo, como decía, el hilo de ideas que se ponen de manifiesto en el desarrollo del ensayo, porque lleva 3 partes: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Y recomendaciones podríamos agregarle. Entonces, en la introducción usted escribe el tema, usted explica cuál es el objetivo del ensayo. También ahí usted propone cuál es la pregunta. La pregunta, y en esa pregunta va a girar toda la explicación. Entonces, si bien es cierto, es un trabajo de investigación, porque su escrito, sus ideas, tiene que ser fundamentado con algunos autores. Por ejemplo, usted trae un hilo de ideas y escribe algo, pero eso que usted está pensando también lo apoya NIS, por ejemplo. Si hablamos de competencia, usted tiene una idea sobre la competencia y sobre ese pensamiento, usted va escribiendo qué es lo que usted piensa. Ahora, las ideas deben de ser coherentes, debe de ser utilizar un lenguaje académico que sea adecuado al tema que está desarrollando. Entonces, usted explica algo y dice usted lo anterior, o sea, su idea lo afirma NIS, por ejemplo. Usted escribe algo y dice lo anterior, lo confirma NIS, porque expresa que la competencia es esto y eso, o sea, su idea ya la está respaldando un autor. Entonces, no se trata de un resumen bibliográfico, se trata que usted pueda tomar una postura, porque hay diferentes tipos de ensayo, pero no nos vayamos a meter en clasificarlo porque nos vamos a confundir. Lo único que le puedo decir es que el ensayo es un escrito donde usted expresa sus ideas de manera coherente, en un hilo de ideas que es secuencial. Puede usted en el ensayo, porque puede usted hablar de ese tema. En el desarrollo usted lo puede dividir en subtemas también, en subtemas. Eso le va a ayudar a usted para poder como ordenar las ideas. Por ejemplo, si estamos hablando de las competencias matemáticas, entonces usted habla acerca de lo que hablábamos aquí hace unas diapositivas anteriores. Usted dice, además de lo que entendemos de competencias, se pueden destacar algunos aspectos importantes. Estos son, y usted empieza a enlistarlos. Entonces, ya ahí va como digamos, una parte que son los aspectos de las competencias, ¿verdad? Podemos hablar los tipos de competencias en matemática. Entonces, ya ese sería como su tema. Lo que estábamos hablando hace un momento, un currículo basado en competencias. Entonces, observe usted que ya le mencioné como 3 aspectos que pueden ser como sus subcontenidos, sus subtemas del tema central. Pero nunca pierda de vista que toda esa argumentación que usted va construyendo, en la cual usted va avanzando, al final debe darle respuesta a la pregunta. Esa respuesta puede ser una respuesta que dentro de su hilo de ideas, el lector, en el caso yo que lo voy a leer, debo entender si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, está parcialmente de acuerdo. Esa explicación, ese argumento es parte de la respuesta. O sea, todo lo que usted argumenta sería lo que le va a ayudar
para que al final usted responda a esa pregunta. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces de eso se trata, de un escrito, un argumento, su pensamiento manifestado, pero sí tiene que ir respaldado por autores, de tal manera que no necesariamente el autor afirme lo que usted está diciendo. Probablemente lo que usted está pensando, usted, o sea, se para en esa idea y dice, bueno, esto en cuanto a competencias, yo considero esto y eso, y empieza a argumentar. Pero el autor probablemente no esté de acuerdo con usted. Entonces ya, pero usted argumenta porque usted considera que eso es así. Entonces, por eso decía, en un ensayo, el autor en sus ideas pone de manifiesto una posición crítica. Pues hay un ensayo que es un ensayo crítico. Y entonces así van las ideas, pero entiendan que no es un resumen, sino que se debe entender que hay, el ensayo es producto, es un producto de ustedes, producto de la comprensión y el análisis de todos los textos que leyeron, porque fíjense que para que un ensayo pueda cumplir los requisitos que debe de abarcar varias dimensiones o varios aspectos, el ensayo debe de abarcar varios aspectos, debe tener varios hilos de ideas y no irse en una sola idea. Por eso es necesario que ustedes puedan leer otras fuentes bibliográficas para que puedan tener una amplitud de conocimiento que les va a permitir también poder ampliar sus criterios sobre cómo va a abordar su ensayo. Un ensayo puede considerar otros subtemas, pero usted dice, no, yo lo voy a hacer hasta aquí. O sea, mi idea va en esta línea. Entonces, sobre esa línea usted va a encontrar conceptos básicos que le van a ayudar a poder enlazar estos conceptos y darle sentido a todo lo que va a escribir. De eso se trata el ensayo. No se trata que usted escriba mucho. Se trata que lo que escriba se dé a entender. Y yo le voy a comentar, fíjense que dentro de las actividades, que en varios ciclos yo he venido calificando, están los ensayos. ¿Por qué salen mal algunos estudiantes? Salen deficientes, digamos. ¿O por qué es lo que observo, en otras palabras? ¿Qué es lo que observo yo? Que muchos lo hacen como resumen. Y no es un resumen. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden consultar. O sea, si ustedes tienen alguna duda, me escriben y me consultan. Con gusto yo les puedo orientar, ¿verdad? En caso que haya necesidad de hacerlo. ¿Estamos bien? Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles son las necesidades matemáticas que harían a las personas competentes en matemáticas? Bishop describe una colección de actividades matemáticas necesarias, generalizadas, por ser manejadas en todas las culturas. Observe usted, de contar, localizar, medir, explicar son necesidades matemáticas. Contar no solamente por contar, sino también entender o comprender para poder establecer las relaciones que hay entre las cantidades. También localizar, el medir para poder comparar, y no solamente comparar cantidades, sino comparar, por ejemplo, los cambios que han habido en la dinámica, por ejemplo, de las ventas, por ejemplo. Entonces, constantemente tenemos la necesidad de medir, porque cuando medimos, comparamos. También explicar. Esta es otra de las necesidades, poder explicar a través de esas relaciones
y de esos conceptos matemáticos que son necesarios para poder comprender dentro del contexto matemático muchas situaciones de la vida real. Otras necesidades relacionadas con autonomía personal, la toma de decisiones y la vida democrática dentro de un mundo complejo serían cuantificar lo general. Cuando los números son grandes o muchos, es difícil tener una idea clara de lo que significan. Entonces necesitamos cuantificar, aprender a cuantificar lo general, a poder explicarlo, comprender el mundo estático, es decir, comprender el mundo que cambia dentro del punto de vista de variables que no son estáticas, sino que están en constante cambio. Son variables que pueden considerarse aleatorias porque dentro del contexto de nuestra vida real podemos nosotros considerar varios aspectos que cambian. La probabilidad, por tanto, forman parte cada vez más de nuestra vida. Necesitamos acotar la incertidumbre o al menos saber en qué grado existe, distinguir lo normal de las coincidencias. La adopción de un modelo epistemológico coherente para dar sentido a la expresión ser matemáticamente competente requiere que los docentes con base en las nuevas tendencias de la filosofía de las matemáticas reflexionen, exploren y se apropien de supuestos sobre las matemáticas tales como: 1. Que las matemáticas son una actividad humana inserta en y condicionado por la cultura y por su historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar problemas tanto internos como externos a las matemáticas mismas. Beatriz, ayúdeme a leer, por favor, el segundo, el número 2. Ok. Las matemáticas son también el resultado acumulado y sucesivamente reorganizado de la actividad de comunidades profesionales, resultado que se configura como un cuerpo de conocimientos, entre paréntesis, definiciones, axiomas, teoremas, que están lógicamente estructurados y justificados. Muy bien, gracias. Con base en estos supuestos se pueden distinguir dos facetas básicas del conocimiento matemático. Silvia, ¿cuál es la primera? Número 1, la práctica, que expresa condiciones sociales de relación de la persona con su entorno y contribuye a mejorar su calidad de vida y su desempeño como ciudadano. Muy bien. El conocimiento matemático, fíjese usted que se dan en dos, digamos, contextos. La práctica, que es la que ya Silvia leía, y esto se da en condiciones sociales donde la persona está inmersa, es parte de su entorno. Número 2, Samuel. La formal, constituida por los sistemas matemáticos y sus justificaciones, la cual se expresa a través del lenguaje propio de las matemáticas en sus diversos registros de representación. Muy bien, gracias. Fíjese que el conocimiento matemático en la práctica y también la formal, ambas se pueden dar en el contexto del aula, en la práctica, porque el docente puede crear estas situaciones en un primer momento, pero también ese conocimiento matemático lo va a poder el individuo poder reconocer dentro de una situación que conocimiento matemático puede él aplicar, no solamente para poder resolver operaciones o situaciones donde conlleve la utilización de números, no. Esas competencias en matemática también permite o promueve un pensamiento lógico
en donde, lógico-matemático, en donde el individuo va a poder de una manera más fácil poder crear estrategias, poder analizar una situación de una perspectiva más analizada si no tuviera el desarrollo de esas competencias. Por eso es que cuando hablamos de situaciones prácticas, no solamente se refiere a situaciones que lo debe de llevar al individuo a que resuelva una situación y donde requiere la utilización de números, no. La promoción del pensamiento lógico matemático le va a ayudar a él a promover estrategias efectivas para confrontar o enfrentar una situación. También la formal, y esta se da, sí se tiene que dar en el aula, porque es aquí, en el aula, dentro del aula, donde podemos abordar estos conocimientos matemáticos dentro de la perspectiva formal, a través de las relaciones que existen entre cantidades, símbolos, procesos matemáticos, dentro de cada una de las disciplinas de la matemática. En el conocimiento matemático también se han distinguido dos tipos básicos. El conocimiento conceptual está más cercano a la reflexión y se caracteriza por ser un conocimiento teórico producido por la actividad cognitiva, muy rico en relaciones entre sus componentes y con otros conocimientos. Tiene un carácter declarativo y se asocia con el saber qué y el saber por qué. En otras palabras, este conocimiento conceptual es el que se puede construir a través de si bien es cierto, del diseño de actividades, pero va mucho más allá mucho más allá del poder hacer la actividad, sino también enlazar esa actividad con este conocimiento teórico. El conocimiento procedimental, que está asociado con el hacer, está más cercano a la acción y se relaciona con las técnicas y las estrategias para representar conceptos y para transformar dichas representaciones, con las habilidades y destrezas para elaborar, comparar y ejercitar algoritmos y para argumentar convincentemente. En otras palabras, después de haber abordado el conocimiento matemático dentro de su dimensión conceptual, que es donde el docente, después de que el estudiante realice las actividades introductorias al tema, aprovecha esta actividad para enlazar ese conocimiento, conocimiento teórico, conceptual, y luego lo lleva a otro paso o a otra fase, que es el de hacer, el de poder resolver problemas y ejercicios aplicando, como dice la teoría, diferentes técnicas y estrategias. La noción ampliada de competencia está relacionada con el saber qué hacer y el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo. Por tanto, la precisión del sentido de estas expresiones implica una noción de competencia estrechamente ligada tanto al hacer como al comprender. Importante, observe usted que no se trata de que el estudiante solo haga, memorice, repita procedimientos, sino que comprenda. Ser matemáticamente competente implica formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana. Observe usted el contexto de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. Número 2, Beatriz. ¿Qué dice el número 2? Utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica para crear, expresar y representar ideas matemáticas, para utilizar y transformar dichas representaciones y con ellas formular y sustentar puntos de vista. Muy bien, gracias. Una persona competentemente en matemática va a poder, número 3, Samuel.
usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como medios de validar y rechazar conjeturas y avanzar en el camino hacia la demostración. Muy bien, gracias. Número 4, Silvia. Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué usarlos de manera flexible y eficaz. Muy bien, gracias. Observe usted que estos 4 prácticamente, digamos, acciones, que son más de 4 acciones, evidencian de una persona que es matemáticamente competente. Entonces, estas pueden ser un referente para que nosotros podamos elaborar hasta instrumentos de observación, más que de evaluación, de observación, para poder observar también el avance de nuestros estudiantes. Entonces, podemos convertirlo, si lo desglosamos, como indicadores para poder observar si nuestros estudiantes o nosotros los estamos induciendo hacia el desarrollo de las habilidades competentes, de las competencias matemáticas, y poder promover en el estudiante un estudiante o un individuo competente matemáticamente. Bueno, hay 5 procesos generales de la actividad matemática. Uno de ellos es la formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. También tenemos la modelación o la matematización. Otra actividad es la comunicación, el razonamiento, la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Es decir, estas son actividades matemáticas que nos van a también a permitir a que podamos promover el desarrollo de las competencias matemáticas. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las características de un currículo basado en competencias? Formular situaciones matemáticamente. Esto implica que se inicie con un problema enmarcado en la realidad. Se organiza de acuerdo a conceptos matemáticos que identifican las matemáticas aplicables y gradualmente se va reduciendo la realidad mediante procedimientos como la formulación de hipótesis, la generalización y la formalización. Observe usted que no todos los contenidos, aunque se debe de partir de una situación matemática, de la realidad, enmarcado en la realidad, pero si usted que ya ha revisado los libros de SMATE, se dará cuenta que el problema en los contenidos propuestos no siempre inicia con un problema enmarcado en la realidad. A veces el problema es un ejercicio que ha de resolverse, pero no tiene ni un contexto. Viene planteado, entonces el docente debe de formular en la medida de lo posible situaciones matemáticamente. También emplear conceptos, hechos, procedimientos y razonamiento matemático. La palabra emplear hace referencia a la capacidad de las personas de aplicar conceptos, hechos, procedimientos y razonamientos matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente, siempre dentro del mundo matemático. También interpretar y validar los resultados matemáticos. La palabra interpretar hace referencia a las habilidades de las personas para validar, reflexionar, justificar y explicar las soluciones, los resultados o conclusiones matemáticos e interpretarlos en el contexto de los problemas de la vida real. Todos estos aspectos son parte de la interpretación y la validación de los resultados matemáticos. Las capacidades esenciales de la competencia matemática se muestran en la siguiente figura. Observe usted que dentro de las capacidades matemáticas fundamentales están uno de ustedes voluntariamente que pueda leer
las competencias matemáticas fundamentales. Voy a ver si las miro. Ah, Es que están bien chiquitas. también pequeñas. Sí, quizás. Va, la primera dice comunicar, Ujú. matematizar, representar, razonar y argumentar, elaborar estrategias, usar lenguaje simbólico, formal y técnico y operaciones. Usar Sí. herramientas matemáticas. Ujú. Muy bien, gracias. Esas son las competencias o capacidades, perdón, matemáticas fundamentales. Observemos que son 7 capacidades matemáticas fundamentales. Es decir, que nuestro trabajo con los estudiantes deben de ir orientadas hacia el desarrollo de estas capacidades. Para evaluar la competencia matemática se tienen en cuenta 6 procesos cognitivos que se enmarcan dentro de 3 grupos de destrezas o tipos de complejidad y que se corresponden con unas determinadas acciones. Observe usted esta tabla o este cuadro. Aquí hay 3 grupos. Dentro de estos 3 grupos están también otros procesos. Y estos procesos están relacionados con determinadas acciones. Por ejemplo, la destreza de reproducción. Esta se define como el reconocimiento de tipos, de procesos y problemas matemáticos familiares y la realización de operaciones habituales. Esta destreza está relacionada con o implica 2 procesos que son acceso, identificación y comprensión. Para poder especificar este proceso de acción e identificación, podemos realizar acciones que conlleven, por ejemplo, el nombrar, definir, encontrar, mostrar, imitar, etcétera. Todos los que están dentro de este marco, ¿verdad? Que son acciones. La comprensión también dentro de las destrezas tienen ciertas acciones que son propias de ella, que es explicar, ilustrar, extractar, resumir, completar, traducir a otros términos, aplicar, rutinas, seleccionar, escoger. Observe usted que es, bueno, y así hay 2 grupos más, pero observe usted que estas acciones, por la forma en que empiezan, son acciones. Estas acciones son verbos, si usted observa. Estos verbos pueden ser utilizados para poder elaborar objetivos de aprendizaje, para poder describir el desarrollo de una actividad, actividades que pueden ser dentro del desarrollo de los contenidos o actividades que usted ha diseñado para poder evaluar el contenido. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar o vamos a diseñar una actividad que promueva un tipo de destrezas, o tal vez una actividad conlleve más de una destreza, pero hay que tener cuidado con eso, cómo las vamos a especificar, y deben de quedar claramente especificadas con cuáles son estas destrezas. Podemos utilizar estas acciones, pero si las ocupamos dentro de las actividades de desarrollo, estos tienen ciertos objetivos, pero ya si estas actividades las utilizamos dentro de estas destrezas, dentro de un instrumento de evaluación, entonces deben de ser diseñadas para ese fin, aunque hay algo importante también. Un docente puede utilizar las mismas actividades de mediación, las puede utilizar con el fin de utilizarlas como actividades de evaluación. Las puede utilizar también
puede utilizar el mismo formato, puede hacerle algunas modificaciones, pero puede utilizar esas mismas actividades para poder evaluar. Entonces, un instrumento de evaluación puede tener acciones que pueden estar relacionadas con cierto tipo de destreza. Entonces, debemos de tener cuidado cuando elaboramos un instrumento de evaluación, qué es lo que queremos evaluar. Algo importante también en un instrumento de evaluación, que puede ser de cualquier tipo, no necesariamente una prueba objetiva, puede ser un ensayo, puede ser un álbum, puede ser un trabajo de investigación, etcétera, un resumen, etcétera. Pero el docente debe de tener claro cómo ha venido desarrollando los contenidos, qué metodología ha utilizado y cuáles son los contenidos que ha desarrollado para poder elaborar este instrumento. Entonces aquí usted puede ver 3 tipos de destreza: la de reproducción, conexión, reflexión. La de conexión tiene 2 procesos que son aplicación, análisis y valoración. Cada uno de ellos tiene sus acciones que las identifican dentro de estos procesos. Y el de reflexión tiene 2 también procesos, que es el de síntesis y creación y de juicio y valoración, con sus acciones que son propias, ¿verdad?, dentro de estas destrezas. Guerrero, Blanco y Castro la conceptualizan como una predisposición permanente conformada de acuerdo a una serie de convicciones y sentimientos que hacen que el sujeto reaccione favorable o desfavorablemente, tienda a expresarse en sus actos y opiniones ante una situación, objeto o persona, acorde con sus creencias y sentimientos. En psicopedagogía, la actitud estaría integrada por los siguientes 3 componentes. Cognitivo, incluye hechos, opiniones, creencias, pensamientos, valores y conocimientos de carácter evaluativo acerca del objeto de la actitud. El afectivo son los procesos que avalan o contradicen nuestras creencias a través de sentimientos, preferencias, estados de ánimo y emociones que pueden manifestarse de manera física o emocional ante el objeto de la actitud, como tenso, ansioso, feliz, preocupado, dedicado o apenado. Y tenemos la conductual, evidencia la actuación a favor o en contra del objeto o situación de la actitud. Este componente incluye tanto las intenciones de conducta como las conductas propiamente dichas. La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Entre estas actitudes podemos distinguir las siguientes. 1. Mantener una actitud positiva ante la resolución de problemas, mostrando confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. También demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, manifestando un estilo de trabajo ordenado y metódico. Comprender la importancia que el orden y la claridad tienen en la presentación de los datos y en la búsqueda de la solución correcta. Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas. Desarrollar hábitos de trabajo individual y colaborar activa y responsablemente en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados. Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa, demostrando flexibilidad para modificar el punto de vista. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura. Observe que estas acciones, jóvenes, también podrían ayudarnos, o estas actitudes podrían ser referentes para que también nosotros podamos elaborar una guía de observación y observar si el estudiante tiene una actitud positiva ante la situación
propuesta, donde él pueda, dentro de esa actitud positiva, mostrar confianza sobre lo que está haciendo. También observar si el estudiante se está esforzando, aunque él se equivoque una o dos veces, pero lo sigue intentando. Eso es importante también poderlo valorar. Y todos estos elementos, porque aquí hay varios, podrían ayudarnos también para poder elaborar un instrumento que nos permita llevar a cabo la evaluación formativa, poder también determinar el avance de los estudiantes, poder también identificar, también nos serviría para poder identificar qué tipos de actividades y con qué recursos los estudiantes se sienten más cómodos, cuándo es que responden más favorablemente, cuándo no, y hacer los ajustes necesarios, porque no solamente es para evaluarlos a ellos, también nos está dando información para que nosotros podamos hacer ajustes a nuestro planeamiento. Bueno, tenemos algunas propuestas sobre el desarrollo de las competencias que se me deformó. Uno está la fase práctica, está la fase formal y el conocimiento teórico conceptual y el conocimiento procedimental. El proyecto PISA. ¿Quién me habla acerca del proyecto PISA? ¿Quién tiene conocimiento sobre este proyecto? En la diapositiva pueden leer un poco. Yo de ese proyecto lo único que he visto que hay unos problemas, así como que de distinto grado de dificultad y publican las soluciones que le dan los niños a esos problemas. Muy bien, gracias. Un proyecto bastante famoso, ¿verdad? ¿Cuál cree que sea el objetivo de este proyecto? Pues como son niños de distintos países, pienso que como que valorar el nivel matemático que tienen los países. Muy bien. Así es. Gracias, Silvia, por sus dos comentarios. De eso se trata, de poder, a través de estas pruebas, poder identificar las competencias matemáticas que los estudiantes han desarrollado, poder medir en qué grado también han desarrollado estas habilidades matemáticas. Cuando, y fíjense que aquí pasa también, cuando se está evaluando un estudiante, se está evaluando, como lo menciona Silvia, y es cierto, se evalúan a estudiantes dentro de cierto nivel de aprendizaje, y son estudiantes de diferentes países. Por eso es que cuando se evalúa a un grupo de estudiantes que provienen de cierto país, se observan los resultados, pero esos resultados también están dando información acerca de cómo se está enseñando matemáticas. Si se está enseñando de una forma, de manera aceptable, o hay que mejorar. Entonces, fíjense que este proyecto tiene como propósito medir el grado en que los estudiantes pueden o han desarrollado sus competencias matemáticas dentro de este grupo de edad, que es de 15 años. Pero también evalúan al sistema educativo de ese país. Además de evaluar a los estudiantes, también hay información que a ellos les sirve para que luego los especialistas en matemáticas dentro de los diferentes países, y lo hacen, se reúnan, ya lo he mencionado también. El propósito es poder compartir los resultados y poder hacer una reflexión sobre ellos y poder tomar decisiones para que pueda
hacerse ajustes favorables a partir de la toma de decisiones para la enseñanza de la matemática en los países, para que puedan superar las áreas donde han salido deficientes los estudiantes, porque cuando estos estudiantes se evalúan, prácticamente son una muestra, la representación del resto de estudiantes de ese país. Entonces, ese es uno de los propósitos también, y se centra en 3 áreas que tradicionalmente se han considerado claves para el aprendizaje en todos los sistemas educativos. Estos son ciencia, lectura y matemáticas. Sin embargo, la evaluación no es curricular, sino basada en competencias. Quiere decir que la evaluación no es por contenido, sino por situaciones donde se van a integrar el conocimiento matemático en la resolución de estas situaciones. Esto es en términos de las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas, para manejar información y para responder a situaciones reales que se les pudieran presentar en el futuro. Lo que evalúa en la competencia matemática es la capacidad que tienen los alumnos para analizar, razonar y comunicar ideas de manera eficaz al plantear, formular, resolver e interpretar las soluciones a un problema matemático en una variedad de situaciones. Entonces, en este tipo de evaluaciones pone al estudiante en diferentes situaciones donde estas situaciones le permitan al estudiante poder poner de manifiesto todos estos procesos que, realizado resuelto el problema de manera exitosa, pues está también evidenciando que ha desarrollado habilidades, capacidades en matemática. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios, porque hasta aquí llega la presentación del contenido para esta tutoría. Esperando no extenderme mucho más tiempo, porque sé que están ocupados también. Por mi parte, todo claro, licenciada. Todo claro. Bueno, Silvia. Ya habló Silvia. Igual de mi parte Perdón, todo claro. Beatriz. Mire que estoy Es que las dos nos pensando. llamamos Ana, por eso. ¿Mande? Es que las dos nos llamamos Ana, le digo, por eso. No, es que fíjense que la verdad me desconcentré porque estaba pensando en quién más se había unido a la tutoría y parece que son ustedes 3. Por eso es que me desconcentré y volví. Dije Silvia. Bueno, y Samuel. ¿Algún comentario, pregunta? De mi parte, no. Todo claro. Vaya. Bueno, entonces les quiero comentar algo para poder finalizar. Para esta tutoría del sábado, vamos a trabajar algunos ejercicios y tenemos varios ejercicios propuestos para esta tutoría. Les quiero decir que vamos a trabajar con matemática de segundo año. Ustedes tienen el libro de segundo año, ¿verdad? Yo sí lo tengo. Muy bien. Si alguien no lo tiene, con gusto se los puedo compartir. Yo no lo tengo, pero lo podría descargar. Ah, bueno. Vaya. Vamos a trabajar con la unidad número 2 del libro de segundo año. Se llama la línea recta. Tenemos, esta tutoría si viene un poquito cargadita de ejercicios propuestos. Así que, como siempre, vamos a iniciar
puntualmente a la 1 y también se van a estar dictando las preguntas de la tutoría. Y el sábado prácticamente finalizamos con las tutorías. Espero el fin de semana, jóvenes estudiantes, poder, más tardar el sábado, poder tener actualizado ya sus calificaciones. Entonces, y quedaríamos pendientes con tres actividades. Uno, el ensayo. Lo otro es el parcial y la entrega de las preguntas. Así es, ¿verdad? Sí, solo eso nos falta para concluir. Y la última tutoría. Y la última tutoría. Entonces, espero en Dios que podamos estar puntualmente el sábado a la 1 para poder aprovechar, porque está un poco largo los ejercicios y gracias a Dios que terminamos el desarrollo de la teoría ahora para poder enfocarnos solo en la resolución de ejercicios. Vamos a estar trabajando con la ecuación de la línea recta, distancia entre los puntos. Les comento qué es lo que vamos a trabajar en esta tutoría. ¿Algún comentario, jóvenes? Si no, vamos a dejar la tutoría hasta acá. Solamente que sí, Beatriz, estoy buscando el libro texto de segundo. Yo lo tengo para podérselo compartir en estos momentos. Para que ya no lo descargue. Sí, lo descarguen en el grupo. Gracias. Bueno, bien, entonces si no hay más preguntas o comentarios, aquí está. Si no hay más preguntas o comentarios, nos vamos a quedar hasta deseándoles una feliz noche. No pierdan de vista la fecha de las actividades pendientes. Y recordando también que el examen, el parcial, viene desde la unidad número, alguien que me recuerde. ¿Desde qué unidad van a ser evaluados? Desde la 4 en adelante. Hasta la unidad 7. Bueno. Dejamos entonces la tutoría acá. Pasen buenas noches, descansen en la medida de lo posible y bendiciones. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.